El Coliseo estaba envuelto en un pesado silencio. Hombres, mujeres y niños se apiñaban en las gradas, todos con el corazón acelerado y los ojos fijos en el centro de la arena, donde se preparaba un espectáculo brutal. En medio de la tensión, Juan, el amado apóstol de Jesús, era arrastrado hacia un caldero lleno de aceite hirviendo, listo para enfrentar su destino. El aire se impregnaba con el penetrante aroma del aceite caliente, mientras la multitud contenía la respiración, esperando escuchar los gritos de dolor. Sin embargo, algo sucedió que dejó a todos boquiabiertos, un milagro inesperado que cambiaría el curso de la historia. Hoy no solo vamos a descubrir cómo Juan sobrevivió a esta aterradora prueba, sino que también exploraremos el poder transformador de la fe que lo mantuvo con vida. Esta historia tiene el potencial de transformar tu perspectiva, mostrándote cómo la fe en Dios nos da la fuerza para superar incluso los retos más imponentes. Si lo que escuchas te toca el alma, te invito a dar un like, suscribirte al canal y compartir este mensaje para llevar esperanza a más corazones. Para comprender cómo Juan logró sobrevivir aquel día fatídico, debemos retroceder un poco en su historia. Juan nació en la región de Galilea, en una familia de pescadores que vivía cerca del mar de Tiberíades. Su padre, Zebedeo, era un hombre próspero en el negocio de la pesca, y Juan, junto con su hermano Santiago, pasaba la mayor parte de su vida en el mar, aprendiendo el oficio y viviendo una existencia sencilla, pero marcada por la disciplina y el trabajo duro. Aunque su vida era humilde, la devoción a Dios era una constante, especialmente en su madre, Salomé, quien también era una fiel seguidora de Jesús. A pesar de la tranquilidad de su vida como pescador, algo dentro de Juan siempre lo empujaba hacia algo más grande. No era simplemente un hombre del mar, había una pasión ardiente en su corazón que lo diferenciaba. Su búsqueda de un propósito superior lo llevó a seguir los pasos de Juan Bautista, el profeta que preparaba el camino para el Mesías. Fue durante este tiempo que Juan escuchó por primera vez hablar de Jesús de Nazaret, y algo en su interior le dijo que ese hombre era el Salvador que había estado esperando. No pasó mucho tiempo antes de que Juan y su hermano Santiago, en un acto de total entrega, dejaran sus redes de pesca y siguieran el llamado de Cristo, marcando un antes y un después en sus vidas. Desde el inicio de su jornada con Jesús, Juan mostró una devoción profunda y sincera. Fue uno de los primeros discípulos en seguir al Maestro, y su temperamento fuerte y apasionado era tan evidente que Jesús lo apodó, junto con su hermano Santiago, hijos del trueno. Este apodo no solo reflejaba su naturaleza explosiva, sino también su inquebrantable deseo de defender la causa de Cristo con todo su ser, siempre dispuesto a actuar con fervor y determinación. Sin embargo, durante los 3 años en los que caminó al lado de Jesús, Juan experimentó una transformación profunda. De un joven de espíritu ardiente y, a veces, impetuoso, se convirtió en un apóstol lleno de amor y compasión. La relación cercana de Juan con Jesús no era solo fruto de su lealtad inquebrantable, sino también de su capacidad para comprender y abrazar la esencia de las enseñanzas del Maestro. No se limitaba a ser un espectador de los milagros, sino que los absorbía y los internalizaba profundamente, permitiendo que las lecciones de fe, perdón y esperanza se arraigaran en su corazón. Juan estuvo presente en muchos de los momentos más cruciales del ministerio de Jesús. Fue testigo de la resurrección de la hija de Jairo, un milagro que demostró el poder absoluto de Dios sobre la vida y la muerte. También acompañó a Jesús durante la transfiguración, un evento que reveló de manera indescriptible la divinidad del Maestro. Sin embargo, fue en la última cena donde la relación entre Juan y Cristo alcanzó su punto más alto. Al reclinar su cabeza sobre el pecho de Jesús, Juan no solo expresaba su cercanía física, sino que demostraba una profunda confianza y amistad, un vínculo espiritual único entre ellos. Juan comprendió, incluso antes de que ocurriera, que Jesús estaba a punto de enfrentarse a la muerte. Su corazón estaba unido al de su Maestro de una manera profunda y singular. Mientras la mayoría de los discípulos huían aterrados, Juan permaneció fiel, observando el sufrimiento de Jesús hasta su último suspiro. Ese amor y lealtad inquebrantables fueron correspondidos de manera especial cuando Jesús, en medio de su agonía en la cruz, confió a Juan el cuidado de su madre, María.
Para un judío, esta era una de las mayores honras posibles, una clara señal de lo valioso que era Juan para Jesús. Después de la resurrección y ascensión de Cristo, Juan continuó con la misión que había recibido, predicando el Evangelio y expandiendo la iglesia cristiana. Siempre llevaba consigo las palabras y el amor del Salvador que había llegado a conocer tan íntimamente. No obstante, con el paso de los años, el cristianismo comenzó a expandirse rápidamente por el Imperio Romano, lo que provocó una creciente oposición por parte de las autoridades locales, que veían en este movimiento una amenaza directa a su poder y estabilidad. Los apóstoles, especialmente Juan, se encontraban al frente de este movimiento de transformación, predicando valientemente sobre Jesucristo y su resurrección. El cristianismo comenzó a crecer entre los ciudadanos comunes e incluso ganó adeptos dentro de la élite romana. Sin embargo, el Imperio Romano veía esta expansión como una amenaza directa a su autoridad y poder, especialmente bajo el reinado del emperador Domiciano, quien exigía que se le adorara como un dios. Cualquier persona que se negara a participar en el culto imperial era considerada una traidora, y los cristianos fueron señalados como los principales objetivos de la persecución. A pesar de su avanzada edad, Juan no dejó de predicar el Evangelio con valentía, incluso frente a la creciente persecución. Eventualmente, fue arrestado y llevado a Roma para ser juzgado. Fue acusado de herejía y traición por negarse a adorar al emperador y por seguir proclamando a Jesús como el único Señor. La sentencia fue despiadada, sería lanzado a un caldero de aceite hirviendo, una ejecución pública destinada a enviar un mensaje claro de que la resistencia al imperio sería castigada de manera brutal y sin piedad. El día de la ejecución, el Coliseo estaba lleno de espectadores ansiosos por presenciar el evento. Hombres, mujeres e incluso niños se habían reunido, y la atmósfera estaba cargada de una expectación palpable. El murmullo de la multitud crecía a medida que Juan, el amado apóstol de Jesús, era arrastrado hacia el centro de la arena. El caldero de aceite burbujeante estaba preparado, y el calor abrasador se podía sentir a distancia. Los guardias, sudorosos y tensos, se alineaban para cumplir con la sentencia. Sin embargo, Juan mantenía una calma inexplicable, como si estuviera en completa paz. Sabía que su alma estaba segura en manos de Dios, independientemente de lo que sucediera con su cuerpo. Los murmullos de la multitud se transformaron en un silencio nervioso mientras los guardias lo levantaban y, con un brusco empujón, lo arrojaban al caldero. La tensión en el aire era tan densa que casi se podía cortar. Todos esperaban lo inevitable, los gritos desgarradores de agonía, el olor a carne quemada, la visión de un hombre siendo consumido por el aceite hirviente. El público, que ya había presenciado ejecuciones similares, sabía exactamente lo que estaba por suceder. Los guardias se apartaron rápidamente, temiendo el calor abrasador del caldero, pero entonces, lo inesperado ocurrió. El silencio se volvió absoluto. En lugar de los gritos de dolor que todos anticipaban, solo se escuchó un extraño vacío. La multitud, confundida, intercambiaba miradas atónitas, inclinándose hacia adelante, tratando de entender lo que estaba pasando. El calor seguía emanando del aceite, pero Juan estaba allí, de pie dentro del caldero, completamente ileso. El aceite hirviente, que debería haber destruido su carne, no lo tocaba ni lo quemaba. La incredulidad se apoderó de la multitud. Las bocas se abrieron, los ojos se agrandaron de asombro. Juan, con su cabello blanco y rostro sereno, permaneció de pie en el caldero como si nada lo estuviera afectando. Sus ojos, fijos en el cielo, reflejaban una paz que trascendía cualquier comprensión humana. La luz del sol que caía sobre la arena parecía iluminar a Juan de una manera especial, como si estuviera envuelto en una aura divina. Pronto, un murmullo de sorpresa comenzó a recorrer la multitud, que creció hasta convertirse en un clamor general. Muchos cayeron de rodillas, reconociendo que lo que estaban presenciando era una clara intervención divina. Era como si el propio Señor estuviera allí, protegiendo a su fiel siervo. El cruel espectáculo que se había planeado para destruir la fe de la multitud se transformó en un milagro que la fortaleció.
Los gritos de «es una señal de Dios» comenzaron a resonar en las gradas. Personas que minutos antes esperaban ver una ejecución ahora estaban proclamando a viva voz que lo que acababan de presenciar era un milagro. La incredulidad y el shock dieron paso a una reverencia profunda. Incluso los guardias, atónitos, se quedaron parados, sin poder moverse. El imperio, que había planeado humillar y destruir a Juan, vio su intento convertido en una glorificación del poder de Dios. Es casi como si, al igual que Sadrach, Mesach y Abednego fueron protegidos en el horno ardiente durante el reinado de Nabucodonosor, Dios, una vez más, había demostrado su poder sobre las fuerzas de la naturaleza. El caldero de aceite, que debía haber sido el final de Juan, se convirtió en el escenario donde Dios manifestó su poder salvador de manera directa. Juan fue salvado de la muerte, no por azar o coincidencia, sino por la gracia divina que lo rodeaba. Cuando el emperador Domiciano se enteró de lo sucedido, quedó horrorizado. Sabía que cualquier intento de matar a Juan solo aumentaría su influencia y lo convertiría en un mártir aún más poderoso. Temiendo el impacto que Juan podría continuar teniendo sobre el pueblo, Domiciano ordenó que fuera desterrado a la isla de Patmos, donde se pensaba que nunca podría predicar nuevamente. Sin embargo, incluso en su exilio, Juan experimentó la presencia de Dios de una manera poderosa y transformadora, y sería allí, en Patmos, donde recibiría la visión que más tarde se convertiría en el libro de Apocalipsis. Mientras tanto, los espectadores del Coliseo salieron cambiados. Muchos se fueron con una fe renovada, otros con preguntas profundas en sus corazones. Lo que era indiscutible era que nadie que había presenciado aquel milagro salió del Coliseo igual que cuando entró. El poder de Dios se había manifestado de manera pública e incontestable. Juan, el apóstol amado, no solo había sobrevivido, sino que su misión, lejos de terminar, apenas comenzaba. Ahora, imagina si hubieras estado en el Coliseo ese día. ¿Cómo habrías reaccionado al ver a Juan salir ileso del caldero? ¿Habías reconocido el poder de Dios en ese momento o habrías quedado con dudas? Reflexiona sobre ello. La historia de Juan no es solo un relato de un milagro extraordinario sucedido hace miles de años, es un mensaje directo para nosotros hoy. Nos habla de cómo la fe, incluso en los momentos más oscuros, puede sostenernos y guiarnos a través de las pruebas más difíciles. Juan enfrentó una muerte segura, condenado por negarse a renunciar a su fe. Sabía perfectamente lo que estaba en juego, pero aún así permaneció firme en sus convicciones. Esta historia nos lanza una pregunta profunda: ¿cómo enfrentamos las pruebas en nuestra vida? Tal vez no te enfrentes a un caldero de aceite hirviente como Juan, pero todos enfrentamos momentos que parecen imposibles de superar: desafíos financieros, problemas de salud, conflictos familiares, incertidumbre sobre el futuro. Todos tenemos nuestros propios calderos, esos momentos en los que parece no haber salida. Es precisamente en esos momentos cuando la historia de Juan nos recuerda algo fundamental: así como Dios lo protegió y lo sustentó, Él está con nosotros también. Es importante entender que Juan no fue protegido del sufrimiento porque era especial, sino porque confió plenamente en Dios. Él sabía que, incluso si su cuerpo era destruido, su alma estaría a salvo. Esta es la confianza que nos permite enfrentar los desafíos con valentía. Es la certeza de que, sin importar las circunstancias, Dios está en control. Recuerda lo que dice Romanos 8:28, sabemos que Dios actúa en todas las cosas para el bien de los que lo aman, de los que han sido llamados según su propósito. La fe que Juan demostró es la misma que se nos ofrece hoy. Por eso, cuando nos rodean las dificultades de la vida, puede ser fácil sentirnos solos o abandonados. Pero la historia de Juan nos enseña que nunca estamos realmente solos. Así como Dios estuvo con Juan en el Coliseo, Él está con nosotros, incluso cuando no podemos ver el camino por delante. En Hebreos 13:5, el Señor nos da la promesa: nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Esta promesa es tan válida hoy como lo fue para Juan. Es importante entender que la fe que transforma y nos sostiene no es una fe pasiva, sino una fe activa. Nos llama a confiar en Dios, incluso cuando el futuro parece incierto. Tal vez ahora estés enfrentando algo que parece imposible de superar, pero recuerda,
El mismo Dios que preservó a Juan en el aceite hirviente está contigo. Él tiene el poder de transformar tus circunstancias o, lo más importante, de transformarte a ti a través de ellas. Ahora te dejo un desafío, es el momento de aplicar estas lecciones a tu vida. Si estás atravesando pruebas que parecen insuperables, recuerda a Juan. Recuerda el poder de la fe y la presencia constante de Dios, que nunca te abandona, sin importar las circunstancias. Haz de la historia de Juan un punto de inflexión en tu vida.